Señor, presentamos los diezmos, las ofrendas que han sido traídas a ti. Te pedimos, Señor, que siempre sea expandido tu reino, que siempre traigamos gloria a tu nombre. Quita todo temor de nuestros corazones, Señor, toda cobardía, y llénanos de tu poder, tu amor, tu dominio propio. Esta mañana ahora, Señor, ayúdame, enséñame a exponer tu palabra. Y te pido que cuando abra mi boca, Señor, tú la llenes y que me libres de palabras torpes o innecesarias. Pero llénala, Señor, con todo lo necesario para que seamos edificados, seamos instruidos, seamos corregidos, Señor, seamos alentados para toda buena obra. En tu nombre santo, en el nombre de Jesús, nuestro Cristo, en el nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach, Jesús, el Mesías. Gracias. Esta mañana vamos a seguir con nuestro estudio en el libro de Romanos y hemos estado estudiando, hemos estado viendo que la salvación es gratuita, ¿verdad? Este tema que Pablo escribió a la iglesia en Roma. Hemos visto que la salvación es por la justicia de la gracia de Dios y no por observación de la ley o de ningún rito o ritual religioso. La semana pasada vimos que la simiente de Abraham heredaría el mundo por medio de la justicia de la fe y no por la Torá o por la ley. La Torá o la ley son los primeros 5 libros de la Biblia y en el occidente lo llamamos el Pentateuco porque significa 5. Y la Torá realmente significa instrucción. Vimos también que la salvación es por la gracia de Dios y es gratuita por fe en Jesús. Nadie podemos salvarnos a nosotros mismos. Necesitamos la gracia de Dios. Además, observamos que nunca debemos perder nuestra fe en Dios, no importa las circunstancias y a pesar de nuestros errores. Finalmente vimos que Dios pensaba en nosotros cuando declaró a Abraham justo. Por su fe él ya nos miraba, ¿verdad? Él tenía un plan. Pero el plan de Dios tuvo que jugarse en el orden que Dios había establecido. Y finalmente la fe de Abraham nos alcanzó a nosotros. Nosotros somos hijos de Abraham por la fe en Jesús, ¿verdad? Entonces, pónganse a pensar, desafortunadamente muchos religiosos judíos ortodoxos, ellos creen que son hijos de Abraham simplemente por ser descendientes físicos y porque guardan la ley y se circuncidan. Pero ellos no son los hijos de Abraham. Nosotros, los que hemos puesto nuestra fe en Jesús, somos los verdaderos hijos de Abraham, porque somos hijos ¿de qué? De la fe, ¿verdad? Abraham es el padre de la fe y ahora nosotros, como creyentes en Jesús, creyendo en la salvación por la gracia de Dios, por fe en Jesús, ahora somos hijos de Abraham, ¿no? Y escuchen esto, nuestro padre Abraham, Dios, por medio de su fe y finalmente por medio de su simiente que es Jesús, tenemos una herencia, ¿verdad? Y ya hemos hablado sobre esta herencia. Y nuestra herencia no es en este mundo. Por eso no debemos enamorarnos, no debemos de fijar nuestras atenciones completamente en este mundo, porque se va a acabar. Cualquier cosa que podamos heredar, hay personas que heredan mucho dinero de sus padres, muchos terrenos o lo que sea, pero todo eso se va a acabar. Y un día ellos, si todavía lo tienen, lo van a heredar a otros. Pero la herencia que nosotros tenemos es para siempre y nadie nos las puede quitar, ¿verdad? Las glorias de Dios. Entonces, contémonos privilegiados que somos considerados por Dios hijos de Abraham o hijos de la fe. Ok, vamos a empezar. Esta vez solamente vamos a mirar 5 versículos. Vamos a ver el capítulo 5 de Romanos.
Y vamos a estudiar los primeros 5 versículos. Padre, esta mañana, cuando abra mi boca, te pido que la llenes tú, Señor, y me ayudes a poder explicar en manera sencilla lo que tú quieres que hable esta mañana. En el nombre de Jesús, lo pido todo. Pues vamos a ver, verso 1, he titulado este mensaje, no más enemigos, sino amigos de Dios. No más enemigos, sino amigos de Dios. Y vamos a ver la carta a los Romanos, capítulo 5, versos 1 al 5, y dice en el nombre del Señor, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, escriban sus papeles. La persona a quien Dios declara justa, ahora está en bien con Dios y tiene acceso a su trono. Esto es muy importante que entendamos. Es muy importante que entendamos. La persona a quien Dios ha declarado justo, la persona que ha puesto su fe en Jesús, el Señor nace de nuevo, es lavada por la sangre de Jesús, y entonces Dios dice, eres justo. Te declaro justo por medio de mi Hijo Jesús. Y ahora está bien con Dios, dice, tiene paz para con Dios, y ahora tiene acceso a su trono. Entonces, ahora por medio de Jesús ya no somos enemigos de Dios, sino somos amigos. ¿Cuántos saben eso? Somos amigos. Fíjense lo que dice ahí en Juan 15:15. ¿Lo tenés? A ver, go back. Se me hace que puse mal el de este. Ese es realmente Juan 15:15. Disculpen. Dice, no lo puse, perdón. ¿Alguien puede leer? Por favor, Juan 15:15, no lo puse. Pero es muy importante. Juan 15:15. El primero que me encuentre. El Evangelio de San Juan 15:15. Léalo. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. Entonces, antes de recibir a Jesús como nuestro Salvador, no conocíamos ni teníamos acceso a Dios. Es más, éramos sus enemigos. ¿Por qué? Porque estábamos en pecado y estábamos cometiendo pecado, ¿verdad? Y el pecado nos separa de Dios. Había una brecha muy grande. Y vivíamos nuestras vidas y haciendo lo que hacíamos, pero no conocíamos a Dios y éramos considerados enemigos de Dios. Si nos hubiéramos muerto en ese momento, nos hubiéramos ido al infierno. Por eso es que lo que Jesús hizo por nosotros es algo glorioso, porque ahora que hemos sido declarados justos, ahora tenemos paz para con Dios y ahora somos amigos de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos una relación con Él, ¿verdad? Tenemos una relación con Él. Entonces, yo considero a mi esposa mi mejor amiga, porque tengo una relación con ella, ¿verdad? Pero ¿qué tal si nunca estuviera en la casa y Dios fuera de la hora y anduviera haciendo lo que quisiera, y diría yo que mi esposa es mi mejor amiga? ¿Qué pasaría? Estaría echando mentiras, porque estaría separada de ella. Y es lo que pasa cuando estábamos en el mundo, estábamos separados de Dios. Hay personas que dicen, ¿crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Pero no lo conocen, no saben ni lo que Dios quiere, porque realmente éramos enemigos de Dios. Pero ahora, cuando hemos recibido al Señor como nuestro Salvador, ahora estamos cerca de Él y debemos desarrollar una relación con el Señor. De tal modo que el Señor nos considera amigos. Sí, somos siervos, Él es Dios, nosotros somos su creación, pero nos ha dado el privilegio de ser llamados sus amigos.
Es muy importante. Y ahora por eso tenemos acceso a Dios cuando queramos. No sé si puedan comprender eso. Que no importa si sea en la madrugada, si sea ahorita, si sea en la tarde. En cualquier momento podemos tener comunicación con Él. ¿Por qué? Porque ahora somos hijos de Dios. Ya no somos ilegítimos, ¿verdad? Ahora somos hijos de Dios. En el Antiguo Testamento, los hijos de Dios, ¿quiénes eran? Los ángeles. Benai ha Elohim, o hijos de Dios. En el Antiguo Testamento, cuando se refiere a los hijos de Dios, nunca se refiere a humanos, siempre se refiere a ángeles, ¿verdad? Ya sean ángeles santos o ángeles caídos. Pero ahora, por medio de Jesús, dice la palabra de Dios que a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados ¿qué? Entonces ahora somos hijos de Dios. Y tenemos acceso a nuestro Padre Celestial cuando queramos, ¿verdad? Cuando todo va bien, cuando le damos gracias a Dios porque todo va bien, pero también cuando todo va mal, ¿verdad? Cuando pasamos por las pruebas de este mundo, tenemos comunicación con Él. Y Él es el que nos ayuda para poder seguir adelante en su camino santo. Por eso es tan importante que comprendamos que tenemos que esforzarnos y buscar una relación con Dios. A veces me siento cansado y no quiero orar. Y digo, oh, Señor, no, dame una unción especial esta noche porque estoy cansado. Y a veces tengo que decir a la carne, no. Dice, vamos a orar porque tenemos que orar. La palabra de Dios dice que oremos sin cesar, ¿verdad? Tenemos que estar orando. Entonces a veces con todo y cansancio doblo mis rodillas, hasta nos quedamos dormidos a veces, pero oramos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que esforzarnos para cultivar esa relación con nuestro amigo, con Jesús, ¿verdad? No va a suceder solo, ¿verdad? No va a haber una varita mágica que de repente nos va a hacer sentir, oh, tengo tantas ganas de orar, voy a orar 5 horas. No, tenemos que luchar en contra de nuestra carne, ¿verdad? En contra de la naturaleza pecaminosa, porque la palabra de Dios dice que el espíritu está dispuesto. El hombre espiritual, en todo momento, vamos. Pero dice que, ¿qué dice? Que la carne es débil. Entonces estamos luchando contra nuestra propia naturaleza pecaminosa, pero tenemos que esforzarnos para cultivar esa relación tan íntima que Jesús quiere. Jesús quiere una relación con nosotros más que nosotros con Él. Pero tenemos que esforzarnos. No sucede automáticamente. No importa qué venga contra nosotros, no importa quién nos critique, tenemos que ser personas de oración. Amén. Vamos a ver el verso 2, dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos una meta. Vamos caminando hacia un lugar, ¿verdad? A veces yo miro las vidas tristes, ¿verdad? La mayoría de las personas que miramos que están en la calle, homeless o que pues, están pidiendo dinero, son personas que se dieron por vencidas por cualquier razón, a causa de las drogas, a causa de los vicios, tal vez tuvieron muchos sinsabores en la vida, pero el caso es que se dieron por vencidos, no quieren vivir y trabajar en la sociedad y viven así. Y estas personas van caminando sin rumbo y sin ningún destino, no tienen una esperanza, ¿verdad? Es lo mismo con el mundo, pero es un poco más notorio cuando observamos las vidas de las personas que están en las calles. Y van caminando sin rumbo, pero nosotros tenemos un destino. Sabemos hacia dónde vamos, ¿verdad? No caminamos sin dirección, pero sabemos que vamos a un destino. Escriban en sus papeles. Es por fe en Jesús que ahora caminamos en el camino de Dios que recibimos por su gracia. Es por la fe. Y luego dice, además, esa palabra,
esa palabra nos gloriamos, en el griego quiere decir que nos jactamos o nos gozamos en la esperanza de la gloria de Dios, ¿verdad? Vamos, tenemos un destino. A veces yo digo, Señor, ¿cuánto tiempo falta? ¿Verdad? Cuando me pongo a observar tanta corrupción que hay ahora, ya la corrupción ni siquiera está escondida. Y ya no llaman a cuentas a los que perpetran a estas cosas, esta corrupción. Se descubre, todo el mundo sabemos lo que está pasando y digo, Señor, ¿cuándo vas a regresar a establecer tu reino en la tierra? ¿Cuándo vas a regresar a establecer tu justicia? Estoy tan cansado de tanta corrupción y de tanta perversidad y de tanta inmoralidad. Entonces, nos jactamos o nos gozamos en esa esperanza que tenemos. Tenemos la esperanza de que algún día veremos la plenitud de la gloria de Dios. Eso es la esperanza que tenemos. ¿Qué creen ustedes que era lo que motivaba a Pablo? A cada ciudad que entraba le faltaban el respeto a las autoridades judías religiosas. Muchas veces lo tomaban, lo azotaban, no le daban de comer, lo vituperaban, donde quiera. Pero ¿qué es lo que a Pablo lo motivaba para, a pesar de todo, seguir escribiendo estas cartas, seguir visitando iglesias, seguir en el camino del Señor? Que se jactaba y se gozaba en la esperanza de la gloria de Dios, en el hecho de que vamos a un destino glorioso y que estamos aquí por un tiempo, pero esa es una esperanza verdadera y es una esperanza viva. Y nótese que todo es por fe en Jesús. ¿Para qué? Para que Dios reciba toda la gloria. La gloria no es de nosotros, tenemos que comprender eso. Hay tanta gente que está buscando gloria, ¿verdad? A veces miro a cantantes cristianos que mandan comunicaciones que dicen, hey, voten por mí, voten por esto, voten por mi canción, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Nos hemos ido al lado del mundo y queremos la gloria del mundo. Queremos los aplausos del mundo, pero no comprendemos que esos aplausos le pertenecen a Dios, ¿verdad? El Señor me reveló que cuando un cantante cristiano recibe un premio, ese es su recompensa. Pierde su recompensa en el cielo porque está recibiendo los aplausos de las personas de este mundo. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayudemos. En vez de que el mundo se transforme, nosotros nos hemos transformado a los deseos del mundo. Queremos ser iguales al mundo, en vez de seguir y buscar la gloria de Dios. En estos días la mayoría de los artistas cristianos ya ni siquiera mencionan a Jesús en sus canciones. Ni siquiera escriben sobre doctrina o verdades bíblicas. Todo está enfocado en el hombre, es homocéntrico, centrado en la persona, en el hombre. Y es por eso que esta nación está bajo juicio. Y es por eso que tarde que temprano va a haber un sacudimiento. Porque los hijos de Dios tenemos que quitar nuestro enfoque de las cosas de este mundo y ponerlas en Dios una vez más. Dios se va a manifestar y nos va a mostrar a todos quién es el que de veras está a cargo, ¿verdad? Este es su mundo, esta es su creación. Y dice la palabra de Dios que nosotros fuimos creados para traer gloria a Dios. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los creé, los formé y los hice. Y Dios, tarde que temprano, nos va a recordar de ese hecho, ¿verdad? Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Con nadie. Dice la palabra de Dios ahí en el profeta Isaías, yo Dios, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová. Lo dice el verso 3. Y no solo esto,
sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Ok, Pablo va a entrar aquí a cosas muy profundas. Dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Cómo nos vamos a jactar y regocijar en las tribulaciones? ¿Verdad? Suena como contrario, ¿verdad? Suena como contrario. Escriben sus papeles. Pablo escribe la extraña expresión de que también nos gozamos o nos jactamos en las tribulaciones. Yo les voy a ser sincero, a mí no me gustan las tribulaciones. A mí no me gustan las pruebas. Como he dicho antes, si yo pudiera pasar toda mi vida sin pruebas y tribulaciones, me iría muy contento, ¿verdad? Pero no es así. No es así. Y Pablo nos va a explicar el por qué Dios permite las pruebas, permite que pasemos por tribulaciones, porque está trabajando con nosotros. Cuando pasamos por tribulaciones en esta vida, estamos participando de los padecimientos de Jesús. Estamos sufriendo por Él. Dice la palabra de Dios, porque si vivimos, ¿qué? Para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Fíjense lo que dice la carta de los Filipenses, capítulo 3, versos 10 y 11. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Para poder vivir, tenemos que morir a nosotros. Y Dios usa las pruebas para que muramos a nosotros y vivamos para Él, ¿verdad? Tenemos que matar la carne. Es una muerte muy lenta y es una muerte que toma toda la vida. Una vez yo me recuerdo, estaba joven, muy ingenuo, y tenía en una iglesia un anciano, ya era de mayor edad, 80 y tantos años, y una ocasión estaba platicando con él y le dije, oye, Janes, para estas alturas, dice, tú ya no tienes problema con la lujuria ni nada de eso, ¿verdad? No tienes ningún problema. Y me dijo, no, Eliel, al contrario, dice, está más vivo eso en mí que ni cuando era joven. Lo que pasa es que el Señor me ha enseñado a matarlo y cómo tenerlo bajo control. Y de allí, en esa conversación, aprendí yo que mientras estemos en esta carne, en esta corruptible, como dice la palabra de Dios, vamos a luchar. Vamos a tener tentaciones. La carne se va a querer levantar y va a querer dominar. Pero Dios usa las tribulaciones y las pruebas de la vida para ir matando a esta carne. Matando los deseos de la carne, de manera que se fortalezca el hombre espiritual y quiera vivir más y más para Cristo. A veces me pongo a pensar de cuántas cosas no nos ha librado el Señor. Hemos hecho cosas malas, pero sin la ayuda de Dios hubiéramos hecho cosas peores, ¿verdad? Y es por su misericordia. Y entonces Jesús nos permite pasar por tribulaciones, nos permite pasar por pruebas, porque nos está forjando. Está forjando nuestro carácter espiritual, ¿verdad? Bendito sea su nombre. Entonces Pablo nos dice algo, nos revela, dice, la primera es que la tribulación produce paciencia. ¿Qué quiere decir paciencia? En el griego, paciencia aquí quiere decir firmeza, constancia y resistencia. Dios no quiere que seamos personas que nos damos por vencidos a la primera pruebita, ¿verdad? Hay personas que están acostumbradas a, ya no quiero nada, ya me cansé, ahí nos vemos, y se dan por vencidos. Pero Dios quiere forjar nuestro carácter para que aprendamos a ser firmes, constantes y resistamos todo en el camino del Señor. Porque acuérdense, dice la Biblia que el que persevera hasta el fin, este será salvo, ¿verdad? Entonces,
Hagan de cuenta que estamos en un maratón. Se hace, son como 26 millas. Y para poder llegar al fin del maratón, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que entrenar. ¿Verdad? Una persona que no está entrenada a correr 26 millas no va a llegar ni a la tercera parte de la carrera. Entonces, lo que está haciendo el Señor, nos está entrenando para que podamos desarrollar firmeza, constancia y resistencia, para que podamos llegar hasta el fin. Entonces, las pruebas nos enseñan a perdurar y nos afirman en el camino del Señor. Qué duro, ¿verdad? Es como el diamante. El diamante primero es una piedra negra así fea. ¿Y qué tienen que hacer? Tienen que cortarla. La cortan. Y luego cuando ya llegan a la parte del diamante, lo pulen, ¿verdad? Y luego le sacan forma, los hacen muy bonitos. Y me parece que el diamante es el mineral más fuerte del mundo. Lo usan para cortar hasta fierro. Pero en ese proceso de purificar el diamante, se tiene que cortar, se tiene que pulir. ¿Y qué pasa? Causa dolor, ¿verdad? Las pruebas nos causan dolor. Pero en medio de esa prueba, en medio de las tribulaciones, Dios está formando nuestro carácter espiritual, nos está enseñando a ser firmes, constantes y que podamos resistir. La fe que no es probada no es fe verdadera. ¿Por qué creen que Dios permitió que la serpiente engañara a Eva? ¿Por qué no le dije, no, sabes qué? Fuera todo el mundo. Porque nuestra fe en Dios tiene que ser probada. Tenemos que escoger si vamos a obedecer o si vamos a desobedecer a Dios. Somos probados. Pero cuando Dios permite que esas pruebas, esas tentaciones vengan, está forjando nuestra firmeza, nuestra constancia y nuestra resistencia. Cuando pasamos por tribulaciones, aprendemos que Dios nos ayudará a pasarlas, probando así su fidelidad. A veces estamos en prueba y decimos, Señor, ¿qué me quieres hacer? ¿Me quieres matar? ¿Qué te hice? ¿Por qué estás pasando eso? Pero en medio de esos momentos duros, difíciles, Dios nos está probando que en su fidelidad nos está ayudando a pasar por esas pruebas. ¿Verdad? Y hay personas que han pasado pruebas más duras que otros, pero es el mismo Dios el que nos ayuda a perseverar. Entonces, aprendemos que Dios es fiel y Él es verdadero y que no importa por qué estemos pasando, Él nos va a ayudar. ¿Verdad? Pablo escribió, digo, estoy persuadido que el que comenzó la buena obra en vosotros, dice, la perfeccionará, la terminará hasta el día de Jesús el Mesías. Amén. Entonces, los permite el Señor las pruebas porque quiere personas de carácter. Quiere personas que perduran, quiere personas que van a ayudar a otros que estén pasando por pruebas también. Yo me recuerdo hace tiempo que estábamos pasando por una prueba severa y venían a mí y me decían, pastor, ¿qué estoy pasando todo? Y oraban y yo dentro de mí decía, ¿sabes qué? Si supieras por lo que estoy pasando yo ahorita. Pero ese no es nuestro lugar. Nuestro lugar es ministrar y alentar a las personas. No importa dónde estemos. No importa si estemos pasando peores pruebas, tenemos que estar en el lugar donde alentamos y oramos por otros. ¿Qué tal si me hubiera puesto a llorar con ella? Yo, no, hermana, eso no es nada, déjenle cuento. Pues vamos a estar ahí dos derrotados, ¿verdad? Pero no dijo, hermana, pues véngase, vamos a orar. Vamos a hacer lo que podemos. Vamos a buscar a Dios. Interceder, orar por las personas. ¿Por qué? Porque Dios nos está enseñando a ser firmes, constantes, que resistimos, ¿verdad? Que resistimos la hora de la prueba. Y Dios nos está forjando y estamos saliendo como diamantes, que brillamos
para su reino, para traerle más gloria a Él. ¿Verdad? Es duro, pero a la vez es muy bonito. Y después cuando pasa todo y miras hacia atrás y te recuerdas y dices, ¿sabes qué? El Señor está obrando. A veces hasta se puede reír uno, pero cuando estaba pasando por ese momento, no estaba chistoso para nada, ¿verdad? Me recuerdo yo cuando estábamos en entrenamiento básico militar y pasamos por tantas cosas y nos hacían tantas cosas, y en ese momento no era chistoso para nada, ¿verdad? Nadie se reía. Pero al pasar los años y nos juntamos con otras personas que pasaron lo mismo, hasta ya nos podemos reír, ¿verdad? Pero cuando estás pasando por esa prueba, no está chistoso. Y es más, debemos de ser muy sensibles, hermanos. Cuando alguien está pasando por una prueba, ¿cómo se dice? Disminuirlo, ¿verdad? No chistosear eso, porque están pasando por pruebas. Tenemos que ser personas que alientan y no personas que hacen enojar a otros o desalientan a otros. Tenemos que ayudarlos. Si está pasando por pruebas, hay que ser comprensivos, ¿verdad? Por eso Dios nos permite pasar por pruebas, para que seamos más comprensivos de otros. Ok, y sigue el verso 4, dice, y la paciencia prueba. Entonces, las tribulaciones producen paciencia o firmeza. ¿Y la paciencia qué produce? Produce prueba. Escriban sus papeles. El griego aquí para esta palabra prueba quiere decir aprobado o carácter aprobado. Se puede traducir como carácter. Que la paciencia produce carácter. Entonces, el carácter son los atributos que nos definen como individuos. Oh, mira, es que así es él, así es ella. A veces te conocen por años y saben tu carácter, saben quién eres, saben cómo reaccionas, sabes que te gusta, que no te gusta. Pero la prueba produce carácter. Y estamos hablando de carácter espiritual. Entonces, Dios busca formar nuestro carácter para que seamos más como Jesús. Eso es nuestra meta, de llegar a ser más como nuestro Salvador. Entonces, se ha dicho que el carácter es como somos cuando nadie nos ve. ¿Cómo eres cuando nadie te ve? Acá afuera en el mundo somos unos santos y no quebramos ni un vaso de cristal y somos esto y lo otro, pero ¿cómo eres cuando estás solo? ¿Eres la misma persona cuando estás en el escenario mundial que cuando estás solo, o son dos diferentes personas? Como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿se acuerdan? Esa película que el científico era muy bueno, se tomaba algo y se convertía en un monstruo. ¿Cómo somos? Entonces, lo que Dios busca hacer es que nuestro carácter llegue a ser más como Jesús, no importa si estemos en el público o si estamos en privado. Eso es el carácter. Las tribulaciones y la firmeza que producen sirven para moldear los atributos que nos definen como creyentes. ¿Verdad? ¿Qué hacemos cuando estamos solos, cuando nadie está? Muchas personas están involucradas en cosas muy feas, muy malas. Pero eso es lo que el Señor busca cambiar, ¿verdad? Él quiere que seas una persona firme. Quiere que tu carácter espiritual llegue a tal modo que tú eres un siervo que le trae gloria a Dios, estés en público o estés en privado. ¿Verdad? Quiere sacar esas cosas de nuestro carácter que son contrarios a la voluntad del Señor. Todo tipo de cosas, el temor, el miedo,
¿verdad? La pereza, la flojera espiritual, el orgullo, la soberbia, la inmoralidad, la perversidad, todo lo que va en contra del carácter de Jesús, el Señor usa las pruebas para moldearnos. Porque quiere que nosotros seamos siervos eficaces, que vivamos vidas santas en lo público y también en lo privado. Es muy triste, a veces hay personas, como dice el dicho, que son luz en la calle, pero que son oscuridad en su hogar. ¿Verdad? Su familia, su esposa, sus hijos ni siquiera quieren estar con ellos porque nomás llegan a su casa, se transforman en unos monstruos. Pero es lo que Dios quiere hacer. Él quiere forjar nuestro carácter para que le traigamos gloria en lo público y en lo privado, para que seamos bendición en lo público y también seamos bendición con nuestra familia o cuando estemos en privado, ¿verdad? Entonces, este proceso de las pruebas y lo que viene a nosotros nos hacen que nos acerquemos y busquemos más de Dios. Bueno, pueden pasar dos cosas. Una, o nos acercamos más a Dios, o otros de a tiro deciden apartarse de Dios. Es lo que hace. Entonces, ¿qué está pasando? La fe está siendo probada. Y los que perseveran, los que dicen, ok, Señor, me está doliendo, pero aquí estoy. Esa es la fe genuina. Y los que dicen, no, Señor, ¿sabes qué? Yo no firmé el contrato para esto. Ahí nos vemos. Esa no era fe genuina, era una fe falsa. Una fe que estaba basada en si las cosas iban bien. Y cuando empezaron mal, dicen, no, ahí nos vemos. Pero esta mañana yo quiero animarnos. Yo quiero animarnos a que si estamos pasando pruebas, no es que estemos haciendo nada mal. Hay ministerios enteros, ministerios falsos, ¿verdad? Hay uno que se llama Para de Sufrir, ¿verdad? Entonces, lo que ellos implican cuando hablan, dicen, ¿sabes qué? Si hay algo mal en tu vida es porque no estás bien con Dios, algo está pasando, estás fallando en algo. Mándame $1,000 y te voy a mandar un pañuelito, te lo pones en la cabeza y se va a resolver todo. Son mentiras, no es cierto. Jesús nos dijo, en esta vida tendréis tribulación. Dice, pero cobraos ánimo, dice, yo he vencido al mundo. Y así como Jesús venció al mundo, nosotros también vamos a vencer. Amén. Vamos a salir brillando como diamantes. A lo mejor ahorita nos sentimos como una piedra negra y sucia, pero cuando el Señor termina con nosotros, salimos brillando como diamantes y miramos su favor y miramos su bendición. Nuestra conducta reflejará a Jesús sin importar las circunstancias en que nos hallemos cuando Él forja nuestro carácter. ¿Verdad? Somos siervos de Dios, no comprometemos, amamos a Jesús, nos rehusamos a adorar a dioses falsos, nos rehusamos a andar en pecado, nos rehusamos a andar corriendo tras las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque el Señor está forjando nuestro carácter espiritual. Deseamos más de Él, deseamos ser más como Él, ¿verdad? Y también deseamos ganar las almas para el Señor. ¿Quién cree que pone ese deseo en sus corazones? ¿El diablo? Ve ganar almas para Jesús. No, el diablo nunca va a hacer eso. Al contrario. Pero es Jesús el que forja nuestro carácter y queremos agradarlo a Él. Entonces las tribulaciones producen paciencia. La paciencia produce carácter, ¿verdad? Y un carácter que ha sido probado. Ha sido probado. Yo he dicho que yo me alegro mucho cuando miro ancianos que han caminado con el Señor por tantos años, están sufriendo, pero ahí están glorificando a Dios. Y digo yo, esto es fe genuina, ¿verdad? Hace algunos años una mujer de Dios murió y estuvo muy enferma y casi no podía hablar. Pero ella dijo, ¿sabes qué? No importa, dice. No importa cómo esté, dice, yo seguiré sirviendo al Señor. Fe genuina. Fe que agrada al Señor.
Entonces Pablo les hablaba de la gracia. Digo, sí, somos salvos por la gracia de Dios, por fe en Jesús. Pero no crean que va a ser un camino fácil. Dice, nos gloriamos en Él, nos gloriamos por esta gloriosa gracia que ha derramado, pero deben de saber que también tenemos que aprender a gloriarnos, a regocijarnos en medio de las pruebas. Qué fácil, ¿verdad? Y es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Pero así es. Así es. Y luego dice, comenzando del verso 4 al 5, dice, prueba, produce prueba, carácter, produce esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, escriban sus papeles. El carácter cristiano entonces produce una esperanza firme en nuestros corazones. Creámoslo o no, Dios usa las pruebas para demostrar su amor y fidelidad hacia nosotros. Entonces, esto nos revela la realidad de Dios y resulta en una firme e inmovible esperanza en Dios y sus promesas. Entonces, ¿qué pasa? Esta esperanza que tenemos nosotros es una esperanza segura, sólida. No es como una persona que compra un boleto de la lotería y dice, ay, tengo las esperanzas de que voy a ganar. ¿Qué clase de esperanza es esa? Es una esperanza muy pequeña porque es uno entre millones que lo van a ganar, ¿verdad? No, la esperanza que produce la tribulación, la paciencia, el carácter y finalmente la esperanza es una esperanza sólida. ¿Sabes qué? Yo sé que mi Redentor vive, como dijo Job. ¿Se acuerdan de Job? Y que algún día estará de pie sobre la tierra. ¿Se acuerdan? Había sido completamente devastado y dijo, oh Señor, yo nunca quiero ser probado como Job. ¿Verdad? Su esposa lo dejó, le dijo, maldice a Dios y muérete. Sus hijos murieron. Tal vez sus yernos, sus nueras, sus nietos, todos los animales que tenía sus posesiones fueron destruidas y finalmente le cayó una enfermedad terrible. Pero aún así dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y dijo, aunque me mate, en Él confiaré. Esa es la esperanza de que estoy hablando, que sabemos que cuando nos vayamos de esta vida, nos espera la gloria. Y cuando llegamos a esa esperanza, cuando sabemos que es tan segura, vivimos nuestras vidas de esa manera. Pero las personas que dicen que tienen esperanza, que creen, pero están viviendo en pecado, están apartados de Dios, no es una esperanza genuina. Porque esa esperanza no refleja una vida piadosa. Al contrario, refleja una vida mundana que quiere a todas las riquezas, todos los placeres de esta vida y está viviendo lejos de Dios. Pero tenemos esa esperanza. Y todos los que tenemos esa esperanza, dice la palabra de Dios, dice, no seremos avergonzados. Pues sabemos que Dios cumplirá todo lo que está escrito acerca de nosotros. Tenemos una esperanza firme, ¿verdad? El Señor viene pronto por nosotros. ¿Cuándo? No tengo idea. Pero sé que algún día va a venir. Y todas las señales en el mundo me están diciendo que se está acercando cada vez más y más. Y por eso te animo esta mañana, todo el que me escucha, que todavía no le has dado tu corazón al Señor, no juegues con tu salvación. Si estás caminando apartado del Señor, regrésate a Él, no juegues con tu destino eterno. Porque todo lo que está escrito, todo lo que Dios prometió, Él lo va a cumplir. Tenemos esa esperanza. Dice, y esa esperanza no avergüenza, porque es una esperanza firme, una esperanza sólida, que sabemos que se va a cumplir.
Y por eso es que hombres y mujeres han perdurado, han sido muertos, han sido torturados, pero han perseverado. ¿Por qué? Porque tenemos esa esperanza firme muy dentro de nosotros que nos dice, aguanta, no te des por vencido, sigue adelante, yo tengo la contestación, ¿verdad? Y por eso el Señor permite las pruebas en nuestras vidas, porque está forjando nuestro carácter. Nos estamos haciendo cada vez más fuertes y de esa manera ayudamos a otros a que perseveren junto con nosotros. Pero más importante es que Dios confirma nuestra esperanza en nuestros corazones por el amor que nos ha dado por medio de su Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo de Dios que obra en nosotros, que no nos deja claudicar, nos sostiene. Pero a veces sentimos que vamos a desplomarnos, pero hay algo muy, muy fuerte dentro de nosotros que nos dice, aguanta, yo te sostengo. Y es el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. Entonces, el resultado de que ahora tenemos paz para con Dios y estamos en una relación con Él, es de que ahora trabaje en nosotros para que seamos más como Jesús. Esa es la meta, de ser más como nuestro Dios, nuestro Salvador. Entonces, ¿quién los papeles? Dios nos salva en el estado en que estemos, pero no nos deja ir. Tenemos que entender eso. Si somos siervos de Dios, Él nos va a forjar. Entonces Dios nos justifica o nos salva, pero luego comienza el proceso de la santificación. ¿Qué es el proceso de la santificación? Que Dios va moldeándonos, trabajando en nosotros para que seamos más como Jesús. Es a saber, usa las pruebas de la vida para moldear nuestro carácter espiritual. Nos está preparando, hermanos, somos hijos del reino. Nos está preparando para reinar. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios que cuando Jesús regrese y establece su reino, va a reinar con justicia. Entonces, ¿cómo va a reinar con un montón de personas que no están moldeadas? Nos está preparando. Somos reyes, somos reinas que Dios está trabajando para moldearnos, para que cuando regresemos con Él, también reinemos con Él. Ahora sufrimos con Él, pero un día vamos a reinar con Él. Ahora morimos para el mundo, para nuestra carne, pero un día viviremos con Él. Esa es la esperanza. Por eso Pablo escribía de la prisión y en vez de estar quejándose, ¿sabes qué? Estaban muy apretadas las cadenas y que mis guardias son muy malos y se le iban hablando de mí. No, en vez de eso decía, estoy preocupado por ustedes, escribió a las iglesias. Estoy preocupado por su bienestar espiritual. Y un hombre que estaba completamente, alguien diría, derrotado, estaba animando a otros desde la prisión. ¿Por qué? Porque tenía esa esperanza firme que todo creyente tenemos y que nos ayudará para perseverar hasta el fin. Entonces, Dios te salva donde estés. A lo mejor es una persona iracunda, enojada, pues va a trabajar para cambiarte. A lo mejor es un vicioso. A lo mejor vivías en inmoralidad o perversidad, pues Dios te salva y empieza a trabajar en tu carácter. Dice, no, ¿sabes qué? Hay que trabajar. ¿Por qué? Porque nos ama. Porque nos ama. Entonces, al pasar por las pruebas en el camino del Señor, aprendemos a perdurar, nuestro carácter es formado y somos afirmados en nuestra segura esperanza en Dios. Él está trabajando en nosotros. Él no nos dejará. Aunque estemos pasando por pruebas, Él está con nosotros. Nunca nos abandonará, nunca nos dejará. Porque Él es fiel y Él es verdadero. Entonces, en conclusión, ahora que somos amigos de Dios, Él nos ama demasiado para dejarnos en la condición
en la que nos encontró. Confiemos pues en nuestro amigo fiel y permitámosle forjarnos a la imagen y semejanza de Dios. Y por eso es que intitulé este mensaje: no más enemigos, sino amigos de Dios. Padre, te damos gracias esta gloriosa mañana. Te bendecimos y te exaltamos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Señor, ayúdanos a permanecer en ti. Ayúdanos a no darnos por vencidos, sino ser fuertes en ti, en el poder de tu fortaleza, Señor, pues tú estás haciendo tu obra en nosotros. Aliéntanos, Padre, fortalécenos, ayuda al que esté desanimado y ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Bendice a todos los que nos escuchan, Señor, las familias, los matrimonios, afírmalos. Que esté enfermo, Señor, sánalos, dales fuerzas y sosténlos con tu Espíritu Santo, Señor. Te lo pido todo en el nombre de Jesús y por la sangre de Jesús, al que vive y al que reina para siempre, Santo de Israel, Yeshua HaMashiach, Jesús nuestro Mesías. Amén. Jesús de ti. Baruch haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz y su shalom. Que Dios los bendiga a todos. Tengan una semana gloriosa y Shabbat Shalom.